hay crímenes que no se miden en cifras, sino en el eco que dejan. El de Ingrid Escamilla Vargas, una joven de 25 años, fue uno de ellos. No solo estremeció por la brutalidad, sino porque mostró, sin filtros, literalmente, hasta qué punto la sociedad puede perder el respeto por sus propias víctimas. Bienvenidos un día más a tu canal de psicología, crímenes y secretos, una manera diferente de ver el true crime. Imagina abrir tu teléfono y encontrarte con la imagen de una mujer asesinada, exhibida como si fuera una noticia más. Esto fue lo que ocurrió en febrero de 2020 y ese día México miró el horror de frente y no pudo apartar la vista. Pero para entender quién fue Ingrid hay que mirar más allá del crimen, porque antes del escándalo hubo una historia, una vida sencilla, un amor que empezó como tantos otros con promesas. ¿Quién era Ingrid? Pues Ingrid había nacido en Juan Galindo, un pequeño municipio del estado de Puebla, y era la hija mayor, alegre, curiosa, estudiosa. Desde niña mostraba interés por el medio ambiente, decía que quería curar el planeta. Esa pasión la llevó a estudiar ingeniería ambiental y a mudarse a Ciudad de México para poder trabajar. Sus amigos la describen como una chica dulce, trabajadora, con ese brillo de quien empieza a construir su propia independencia. Tenía una pareja, Eric Francisco Robledo Rosas, un hombre algo mayor, empleado en el mismo entorno laboral. Al principio todo parecía normal, hasta que el amor se fue convirtiendo en control. Los mensajes insistentes, las llamadas a todas horas, las disculpas mezcladas con reproches, nada que Ingrid no hubiera escuchado antes, en otras historias de otras mujeres, pero esta vez le tocó a ella. A veces el peligro no se esconde en la oscuridad de la calle, sino en la persona que duerme a tu lado. Con el tiempo, las discusiones se hicieron frecuentes. Vecinos del edificio en la alcaldía de Gustavo A. Madero recuerdan gritos, portazos, llantos. Ingrid pensó varias veces en irse, pero él siempre terminaba convenciéndola para quedarse. El ciclo clásico del maltrato: culpa, perdón, promesas, miedo. La noche del 9 de febrero era domingo, una noche cualquiera en la ciudad. Ingrid y Erika discutieron, como muchas veces antes, en su departamento del 6º piso. Según la reconstrucción judicial, la pelea comenzó por celos. Eric la acusó de haberle sido infiel. Ingrid intentó calmarle, pero el tono subió. A las 10:30, varios vecinos escucharon un ruido seco. Y después, silencio. Minutos más tarde, el hombre bajó a la portería cubierto de sangre y dijo: perdí el control. Pidió un cigarro y confesó. Cuando la policía entró al apartamento, la escena era indescriptible. El cuerpo de Ingrid mostraba signos de violencia extrema. Los mismos agentes quedaron conmocionados. Algunos incluso lloraron. Era, según sus propias palabras, la escena más cruel que habían visto jamás. Eric fue detenido en el lugar. Dijo que la había matado en un momento de ira. Su tono era plano y sin emoción. No trató de huir, no negó los hechos, solo repitió una y otra vez: perdí el control. Pero perder el control no es un accidente, es una decisión que se repite cuando ya no se siente culpa.
Vamos con la reacción inmediata. El caso se filtró a los pocos minutos. Un oficial se le ocurrió tomar fotos de la escena dantesca y las envió por WhatsApp a un grupo de periodistas. En cuestión de horas, las imágenes estaban en las redes, en portadas, en noticieros. La violencia se volvió un espectáculo. México entero vio lo que nunca debió ver. Las fotos del cuerpo de Ingrid circularon sin piedad, acompañadas de titulares fríos. La descuartizó su pareja. Horror en la GAM. El país entero se horrorizó, pero también se saturó de morbo. Había quien compartía las imágenes para denunciar, sin comprender que al hacerlo repetía esa misma violencia. Las redes ardían. Miles de mujeres comenzaron a compartir bajo el hashtag Ingrid Escamilla imágenes de flores, cielos, atardeceres y poemas, porque lo que querían hacer con ese hashtag era precisamente limpiar el nombre de Ingrid en todos los buscadores. Querían que, al escribir el nombre Ingrid Escamilla, el algoritmo mostrara belleza y no ese horror. Fue un acto de amor colectivo, una forma de devolverle el rostro, su dignidad y su humanidad. Mientras tanto, los noticieros seguían reproduciendo los detalles más macabros, repitiendo su nombre, mostrando incluso el rostro del asesino como si fuera una celebridad. Y el país, indignado, se preguntaba, ¿cómo era posible que la muerte de una mujer sirviera para ganar audiencia? El contexto del horror. El feminicidio de Ingrid no fue un hecho aislado. México vivía una ola de violencia de género sin precedentes. Más de 10 mujeres asesinadas a diario. Pero lo suyo tenía un componente simbólico brutal, la revictimización mediática. El caso se convirtió en un espejo. Mostró lo fácil que resulta convertir el dolor en noticia y lo difícil que es respetar la memoria de una víctima. Colectivos feministas salieron a la calle exigiendo justicia y respeto por Ingrid. Miles de mujeres gritaron el nombre de Ingrid frente al Palacio Nacional y no pedían venganza, pedían dignidad. Esa noche se encendieron velas en todo el país y cada llama era una pregunta sin respuesta. ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanta indiferencia? Vamos con el perfil de Eric Francisco. Los peritos comenzaron a estudiar al agresor, Eric Francisco Robledo Rosas, 46 años, ingeniero civil, sin antecedentes penales, pero con denuncias internas por comportamiento agresivo. Un hombre estructurado, obsesivo, que buscaba controlar cada aspecto de su entorno. El perfil psicológico reveló rasgos de narcisismo y dependencia emocional. Esa combinación suele ser letal. El narcisista no soporta el rechazo y el dependiente no tolera la pérdida. Cuando siente que su pareja se le escapa, la destruye. Hay hombres que confunden amar con poseer, y esto pasa muchísimo. Y cuando pierden lo que creen que era suyo, la desviven para no sentirse vacíos. Eric confesó sin dramatismo. Dijo que discutieron, que ella lo insultó y que no supo cómo, pero la atacó. Intentó justificarlo con frases que hemos escuchado 1000 veces. Me provocó, no me controlé, fue un arrebato. Pero no hay arrebato que justifique 89 heridas. No hay provocación que justifique mutilar un cuerpo. La brutalidad no fue un impulso, fue un mensaje, un castigo, un acto de poder absoluto. La familia y el duelo.
La noticia llegó a la familia de Ingrid a través de la televisión. Nadie los llamó antes. Vieron directamente el rostro en pantalla antes de conocer nada, antes que alguien dijera su nombre. Eso es otra forma de desvivimiento. Su madre dijo luego: no solo la desvivió él, también la desvivieron todos los que compartieron sus fotos. El funeral se realizó en Puebla en silencio, sin cámaras y sin declaraciones, porque la familia pidió respeto. Pero los reporteros siguieron llamando, buscando declaraciones, buscando lágrimas. A veces el periodismo no busca la verdad, busca reacción, busca vender, y eso duele mucho más, porque se pierde la integridad de la víctima. La imagen de Ingrid, vestida de blanco en su ataúd, se convirtió en símbolo de una lucha más grande, la de todas las mujeres que habían sido olvidadas por el sistema judicial. El país que despertó. Las manifestaciones se multiplicaron de Tijuana a Mérida, de Chihuahua a Oaxaca. Carteles con su rostro, con frases como: nos desviven y encima nos exhiben. Queremos vivir sin miedo. El gobierno prometió endurecer las penas, pero lo que la gente exigía era más la empatía. El presidente habló de respeto, aunque sin pronunciar el nombre de ella. Las redes ardían, las calles también, y en medio del caos surgió una idea: crear una ley que protegiera la dignidad de las víctimas frente al morbo mediático. Esa semilla daría origen a la ley Ingrid. A veces el cambio nace del horror, no porque lo merezcamos, sino porque ya no lo soportamos. Vamos con la investigación formal. Después de la detención de Eric Francisco Robledo, la Fiscalía inició una investigación minuciosa. Los peritos encontraron restos biológicos en la escena, huellas de limpieza apresurada, una confesión escrita a mano donde él decía: no quería hacerlo, fue un impulso. Pero los forenses sabían que no fue un impulso. Habían secuencias, heridas progresivas, pausas, intentos de borrar evidencias, manipulación del cuerpo. La defensa intentó alegar un trastorno mental transitorio, pero los psiquiatras forenses concluyeron que entendía perfectamente lo que estaba intentando hacer. Planeó cómo deshacerse del cuerpo, preparó bolsas e intentó limpiar los rastros. Nada de eso encaja con la locura, encaja más con la culpa. El arrepentimiento llega siempre después del acto, pero no borra la intención. La prueba indiscutible, pues el caso tenía todo para sostenerse: la confesión, ADN, fotografías y testigos. Sin embargo, la Fiscalía enfrentó un problema inesperado: las filtraciones. Muchos documentos y fotos habían circulado antes del juicio. Así que el abogado defensor intentó usarlas para argumentar que el proceso estaba contaminado mediáticamente. La jueza fue tajante y dijo: la justicia no se negocia con el morbo. Ordenó cerrar audiencias y prohibir grabaciones. A partir de ese momento, el caso de Ingrid se convirtió en un símbolo de un nuevo modo de hacer justicia sin espectáculo. Los periodistas que habían difundido imágenes fueron llamados a declarar. Algunos se excusaron diciendo que cumplían con informar, pero la pregunta quedó flotando: ¿informar o vender el horror? ¿El juicio y la condena? Pues el juicio duró más de 2 años, porque llegó la pandemia del COVID-19, retrasó audiencias, revisiones forenses y declaraciones. Mientras tanto, la familia de Ingrid vivía encerrada en un duelo público. Cada vez que salía una nota sobre el caso, revivían de nuevo el dolor. En octubre del 2022, el Tribunal del Enjuiciamiento de la Ciudad de México dictó sentencia. Eric Francisco Robledo fue hallado culpable y condenado a 70 años de prisión. La jueza leyó la resolución con voz firme. Se le condena no solo por desvivir, sino por intentar borrar la identidad de una mujer. Afuera
Cientos de mujeres esperaban con pancartas. Al escuchar la sentencia aplaudieron. Pero los padres de Ingrid no sonrieron. Simplemente dijeron: ninguna condena devuelve la vida de mi hija. A veces la justicia es un alivio frío. Te dice quién fue, pero no te explica el porqué. Vamos con el nacimiento de la ley Ingrid, pues este escándalo mediático y esa expresión social derivaron a una reforma legislativa sin precedentes que ya estaba haciendo falta. Diputadas y activistas la impulsaron, llamada la Ley Ingrid, aprobada en 2021 en la Ciudad de México y luego replicada en otros estados. Esta ley establece penas de 2 a 10 años de prisión a funcionarios o particulares que difundan imágenes, vídeos o documentos de una víctima. Su propósito: impedir la revictimización y devolver la dignidad. Antes del caso Ingrid, estas filtraciones eran comunes y apenas sancionadas. Después se convirtieron en delito. Así que el país entero por fin entendió que el respeto no termina con la muerte. La ley Ingrid no nació en un despacho, nació del grito de miles de mujeres cansadas de ser noticias cuando fallecen. Vamos con el perfil psicológico del agresor. Pues los informes clínicos revelaron un patrón inquietante. Eric Francisco mostraba personalidad narcisista paranoide, necesidad constante de admiración, intolerancia a la crítica, tendencia a culpar a los demás de su frustración. Durante las entrevistas en prisión, mantuvo un tono calmo, incluso cortés. Dijo que se arrepentía porque ahora sufre mucha gente, no porque haya matado. Esa diferencia lo dice todo. Los criminólogos coinciden, no se trata de una locura, sino del egocentrismo destructivo, un perfil muy común en los feminicidas íntimos. Para estos hombres, la pareja no es un ser libre, es un espejo. Y cuando el espejo deja de reflejarlos, lo rompen. Los psicólogos forenses notaron además un elemento clave. Tras el crimen, intentó limpiar y reorganizar la casa. Ese gesto refleja una mente obsesiva e incapaz de soportar el caos que él mismo había creado. Y quiso borrar las evidencias, como así, haciendo esto, se borrara el hecho. Pero la sangre no se limpia con cloro, se limpia con la verdad. El perfil de la víctima, pues Ingrid representaba a miles de mujeres jóvenes que migran a la ciudad buscando independencia. No era una ingenua ni una temeraria, solo quería vivir su vida, trabajar, amar y ser amada. Su historia nos recuerda que la educación emocional sigue siendo una deuda social. En las escuelas se enseñan matemáticas, historia, literatura, pero no se enseña a identificar la manipulación ni a decir esto no es amor. ¿Cuántas veces confundimos el control con la protección, los celos con la pasión, el miedo con el amor? Hasta que es demasiado tarde cuando te das cuenta. La vida de Ingrid era normal, corriente y quizás por eso esta historia duele tanto, porque nos obliga a mirar de cerca lo que preferimos ignorar. Que la violencia no siempre llega disfrazada de un monstruo, a veces llega con flores y promesas. El contexto nacional. Cuando ocurrió el crimen de Ingrid, México contabilizaba más de 3.800 feminicidios al año. Las cifras eran tan altas que muchos medios hablaban de epidemia. Pero el caso de Ingrid rompió la barrera del hábito. Hasta entonces, las noticias sobre feminicidios eran parte del paisaje informativo. Un número más, una cara más. Con ella, el país se detuvo. Las marchas del 8 de marzo de 2020 llevaron su nombre en cientos de pancartas. La consigna cambió. No queremos venganza, queremos respeto.
Los colectivos exigieron cambios estructurales, mejor capacitación policial, protocolos de atención, sanciones a periodistas que difunden imágenes sin consentimiento. En las universidades, su caso empezó a estudiarse en asignaturas de Derecho, Comunicación y Psicología, porque dejó claro que la violencia no termina solo en el crimen, continúa en la forma en la que la sociedad la narra. Contar una historia también puede ser un acto de justicia o de crueldad, según cómo se haga. El impacto en los medios, pues tras la ley Ingrid, varias redacciones mexicanas revisaron sus códigos éticos, se crearon manuales de cobertura con perspectiva de género, protocolos de imágenes y sanciones internas. Pero aún hoy, muchas portadas siguen mostrando fotos de víctimas. La ley cambió, pero la cultura todavía no. Periodistas jóvenes cuentan que, gracias al caso Ingrid, comenzaron a preguntarse si cada clic que buscan tiene un premio humano. Esa es, quizá, la victoria más importante. En la gente más joven se ha creado conciencia. La información sin empatía es solo ruido, y el ruido desvive el silencio que las víctimas merecen. El dolor persiste, porque la madre de Ingrid visita la tumba cada semana. Ha dicho que todavía sueña con ella, pero ya no con la escena del crimen, sino con el sonido de su voz. Y dice, la oigo reírse y en este momento siento que no se ha ido. Los padres se convierten en defensores del derecho de la privacidad post-mortem. Dan charlas, colaboran con colectivos, insisten en que el respeto empieza por el lenguaje, no decir crimen pasional, no justificar, no romantizar. Cuando una familia convierte el dolor en acción, la víctima deja de ser una estadística y se vuelve un símbolo. Desde la psicología social, el caso Ingrid expuso la normalización del morbo, la necesidad de mirar lo prohibido para sentir algo. En una cultura saturada de violencia, el horror se volvió entretenimiento, pero también mostró la capacidad colectiva de la transformación, porque miles de personas, sobre todo mujeres, contrarrestaron la crueldad con la ternura digital, llenando internet de flores y de poemas. Frente al odio respondimos con la belleza, y eso, aunque parezca pequeño, es un cambio en la conciencia. Los terapeutas que trabajan con periodistas involucrados en la filtración hablaron de desensibilización. La exposición constante al dolor ajeno hace que uno deje de sentir. Por eso es vital recuperar la empatía, incluso a la hora de informar. El eco, la memoria y la pregunta final. Un país que se mira en el espejo tras la sentencia y la aprobación de la ley Ingrid, México, pareció detenerse a respirar. Pero el silencio no era paz, era cansancio. Las marchas continuaban, las cifras seguían creciendo y el rostro de Ingrid se convirtió en un símbolo incómodo. Murales en las paredes, camisetas, pancartas, Ingrid somos todas. Para algunas personas era un recordatorio de la lucha, para otras de una herida abierta, porque su nombre repetido 1000 veces ya no pertenecía solo a ella ni a su familia, se había vuelto una bandera. Convertirse en un símbolo no es siempre justicia. A veces es la única manera que tiene una sociedad de pedir perdón. El rostro de Ingrid, reimaginado en ilustraciones llenas de color, intentaba contrarrestar la violencia con la belleza, pero cada trazo recordaba su ausencia, porque detrás de cada leyenda había una mujer real, con sueños pequeños, un trabajo estable, un viaje pendiente, un perro que la esperaba cada noche. Los cambios que provocó. En los meses posteriores comenzaron a verse transformaciones concretas. Las fiscalías crearon unidades de género. Se establecieron protocolos de custodia de imágenes en escenas del crimen. La prensa empezó a recibir información en ética, formación en ética y lenguaje no sexista. Nada de eso habría ocurrido sin el caso de Ingrid. Su desvivimiento encendió una alarma que ya no se puede apagar.
Y sin embargo, cada vez que una mujer es desvivida, vuelve la misma pregunta: ¿por qué seguimos repitiendo la historia? Porque las leyes cambian más rápido que las mentalidades de las personas. La verdadera transformación no está en el código penal, sino en las conversaciones que tenemos en las casas, en las bromas que dejamos pasar, en los silencios cómplices, en la educación, en las personas. México, el duelo colectivo. Las marchas posteriores al 2020 no fueron solo protesta, fueron un ritual con nombre gritado en las calles, era una forma de exorcismo. Las mujeres pintaron paredes, rompieron vidrios y levantaron altares. La rabia se mezcló con la ternura. En estas manifestaciones el nombre de Ingrid se escuchaba, entre otros, Mariana, Leslie, Fátima, una cadena interminable de vidas truncadas. Pero el suyo tenía un eco especial, porque el crimen se reveló lo más oscuro, el espectáculo del dolor, y también lo más luminoso, la capacidad de un país de cambiar sus leyes por respeto. Los medios y la redención. Ya hace 3 años de este crimen, varios periódicos publicaron disculpas públicas y reconocieron su error. Haber difundido las fotos, algunos periodistas dejaron la profesión, otros decidieron cambiar su enfoque. En universidades se estudió el caso como ética periodística y psicología del trauma social, porque narrar la violencia también deja heridas. El periodismo puede abrir heridas o cerrarlas, todo depende quién la escribe, con curiosidad o con compasión. Hoy, cuando un reportero recibe imágenes de una víctima, ya sabe que puede ir a prisión si las publica. Pero más importante, sabe que puede destruir una familia, y eso, poco a poco, es lo que está empezando a hacer la diferencia. Desde la perspectiva clínica, el caso Ingrid se estudia como un trauma social compartido, porque no solo una familia vivió el shock, la vivió todo un país. Ver esas imágenes, aunque fuera por solo unos segundos, generó síntomas reales: ansiedad, repulsión, rabia, culpa. Ese fenómeno tiene un nombre y se llama traumatización vicaria, cuando presenciamos el sufrimiento ajeno hasta hacerlo nuestro. Nos dolió verla, aunque no la conociéramos, y ese dolor colectivo fue lo que encendió la empatía dormida. Por eso, cuando la gente inundó internet con flores y cielos azules, no fue un gesto simbólico, fue una terapia colectiva, una manera de limpiar el alma digital de un país. El día después del horror, en entrevistas recientes, los investigadores que atendieron el caso confiesan que aún los persigue, y alguno de ellos dice: después de Ingrid, ya no puedo ver mi trabajo igual. Cada escena del crimen tiene una historia, una familia y una voz que se perdió. Esa frase resume la enseñanza principal, la de la violencia deja huellas en todos, incluso en quienes la investigan. El crimen de Ingrid cambió protocolos, leyes y conciencia, pero sobre todo cambió a quienes lo presenciaron. La madre de Ingrid, Leticia Vargas, se ha convertido en una voz firme pero serena. Habla en foros, en escuelas, en congresos, y no con odio, sino con un propósito. Y en una entrevista dijo: yo no quiero venganza, quiero respeto. Que cuando hablen de mi hija, no hablen de su cuerpo, sino de su sonrisa. Cada vez que la escuchas, entiendes que el amor puede resistir incluso al horror. A veces, los verdaderos héroes no son los que vencen al mal, son los que aprenden a vivir con él sin volverse parte de él. La ley Ingrid se ha convertido en modelo para otros países latinoamericanos como Colombia, Argentina y Chile, que están analizando versiones similares. El caso ha trascendido fronteras y ahora forma parte de un debate global sobre la ética mediática y género. Así que su nombre ya no es solo un sinónimo de tragedia, sino de cambio. Y cada vez que un periodista decide no mostrar una imagen por respeto, Ingrid está presente. Cada vez que una víctima es protegida del morbo, Ingrid está viva en esa decisión. No hay resurrección posible, pero sí un legado, y ese legado se mide en el daño que no se repite.
Detrás del horror hay aprendizajes que no caben en una sentencia, que la violencia íntima comienza con palabras, que el silencio social alimenta al agresor y que la dignidad no es un lujo, es un derecho. Imagínate que esos vecinos hubieran reclamado o hubieran llamado a la defensa de la mujer varias veces. Esto podría no haber llegado. Y sobre todo, que la muerte de una mujer no debe convertirse en entretenimiento. Contar su historia no es revivir el dolor, es impedir que se repita. Han pasado 5 años. El apartamento donde todo ocurrió fue desalojado, remodelado y alquilado otra vez. Los vecinos dicen que aún sienten una energía pesada en el piso, como si la memoria se resistiera a irse. A veces la justicia es eso, una habitación vacía que nunca vuelve a ser la misma. El caso se cerró judicialmente, pero no emocionalmente. Cada marzo, en las marchas del Día de la Mujer, el nombre de Ingrid resuena con tambores y gritos. Y en medio del ruido, su historia recuerda lo que cuesta cambiar una cultura. Cuando pienso en Ingrid, no pienso en el crimen, pienso en lo que reveló, que la violencia no es solo el golpe, es el silencio, la indiferencia, el clic que comparte una imagen sin pensar, y que el respeto empieza cuando decidimos mirar de otra manera. Ingrid no fue solo una víctima, fue un espejo de la sociedad, uno en el que todos alguna vez tendremos que mirarnos. El feminicidio de Ingrid Escamilla fue el punto de quiebre ante o entre la morbosidad y la conciencia social. Mostró información sin ética. Mostró que puede ser tan destructiva como la violencia en sí misma. Así que hoy hay que proteger una escena, que se oculta una imagen, que se pronuncia su nombre. Pero todavía me pregunto, ¿cuántas Ingrid más harán falta para que aprendamos a mirar con compasión y no con morbo? ¿Cuántas veces más tendrá que morir alguien para que entendamos que la dignidad no se negocia? Porque la justicia no es solo castigar al culpable, es aprender a no repetirlo.